Mayo, año 1974, un tipo conduce por la carretera en Cleveland, Ohio, una ciudad de acero, de fábricas, de obreros que vuelven a casa con las manos negras por la grasa. El tipo enciende la radio, WMMS, la emisora de rock de la ciudad, y de repente, sin previo aviso y totalmente asombrado, escucha esto. En la emisora, el teléfono suena sin descanso, no para ni un momento, se mantiene constantemente en ese punto. Nadie sabe qué está sonando, algunos piensan que es Led Zeppelin con un nuevo disco, pero, para sorpresa de la gente, esto no es así. Esa guitarra, esa batería, ese bajo y esa voz pertenecen a 3 chavales canadienses que llevan 6 años tocando en sótanos y bares de mala muerte. Ellos han grabado su primer disco de formación independiente, sin ningún tipo de sello que estuviese interesado en ellos. Han prensado apenas 3.500 copias y las han vendido como han podido. Es el primer disco de Rush, el disco que nadie esperaba, pero que iba a ser la punta de lanza para una banda de calidades gigantescas. Y este es el primer de los vídeos que hagamos en este 2026, donde repasaremos toda la discografía como anticipo de la gira 50 Something que tendré la oportunidad de ver en la ciudad alemana de Berlín. Como estoy de los nervios porque llegue la oportunidad de ver a mi banda favorita en directo y a una que ha hecho tantas cosas por mí, este es el comienzo de todo, estos surcos y huellas, y este es el primer surco de Rush. Primeramente tenemos que viajar unos años atrás de la publicación del disco. Tenemos que viajar a Willowdale, un barrio residencial del extrarradio de Toronto, en Ontario. Estamos en el año 1968. El mundo está bastante calentito, para ser sinceros. Pensad en Vietnam, el Mayo francés y la ocupación de la Sorbona, el asesinato de Martin Luther King, en fin, mientras todo esto sucedía, en un sótano de la clase media canadiense, 3 adolescentes eligen soñar con montar una banda de rock. Esos fundadores son John Radsey, Jeff Jones y Alex Lifeson. Alex, cuyo nombre real es Aleksandar Zivojanovich, era hijo de migrantes serbios que habían huido del régimen yugoslavo. Ya con 16 años era un guitarrista obsesionado con Jimmy Page y con Jimi Hendrix. Por su lado, John Radsey era hijo de un periodista de Toronto Telegram. Era el motor social del grupo, el que convencía a los demás, el que conectaba con el público. Jeff, por su parte, el bajista original, duró exactamente un concierto en el grupo. Tocaron en un sótano de una iglesia local en septiembre de 1968 y después simplemente se marchó porque vivía demasiado lejos. El reemplazo de Jeff fue un buen amigo de Alex, un tipo de su colegio que se llamaba Gary Lee Wainwright, pero que evidentemente os sonará más si lo conocemos como Geddy Lee. Geddy, hijo de supervivientes del Holocausto y de Auschwitz, tenía una voz extraña, chirriante incluso, casi sobrenatural en su registro agudo. Los críticos dirían años después que sonaba como una mezcla extraña entre Robert Plant y el Pato Donald, curiosa combinación. Sin embargo, aquella voz era inconfundible. Además, Geddy tocaba el bajo con una precisión y una musicalidad que ya superaba con creces a cualquier banda de garaje que se preciase por la zona. Lo que siguieron a esa formación fueron 5 años de entrenamiento constante. Rush era una banda de covers por donde bailaban alrededor temas de la Cream, de The Who, de The Yardbirds, de Jimi Hendrix Experience, en fin, todo ese tipo de bandas. Rush tocaban en bares, en auditorios de institutos, en cualquier sitio que se les pusiera por delante. Sobrevivían y tocaban por gusto. El padre de Geddy había muerto cuando él era adolescente. El de Radsey corrió la misma suerte. Ambos cargaban con esa sombra, con esa urgencia por vivir.
Esa energía cruda, esa necesidad imperiosa de demostrar algo, impregnaría el disco que estamos a punto de repasar. En 1973, Rush llevaba ya 5 años tocando en directo y empezaba a tener material propio. Ray Daniels, su manager, sabe que ningún sello grande les va a abrir la puerta de una manera sencilla. El mercado discográfico canadiense era básicamente un apéndice de los sellos americanos y británicos. Existían para distribuir lo que venía de fuera, pero no para criar a bandas locales. Por tanto, Daniels hace la 13-14 y decide fundar su propio sello, Moon Records, en 1973. Dicho sello operaba como extensión de su empresa de management y dijo: vale, si nadie quiere a Rush, perfecto, Rush se autoeditará. El primer paso que se toma es el de hacer un sencillo. Para verano de 1973, Rush entra en los Eastern Sound Studios de Toronto en una sesión nocturna para ahorrar costes y con Dave Stock al mando. El resultado de aquello fue una versión del clásico de Buddy Holly titulada Not Fade Away, y en la cara A, mientras que en la cara B lucía You Can Fight It, una canción compuesta por Geddy y por John, que más tarde se rescataría para ese Rush 50, ese recopilatorio. El sencillo se publica en 1973 con muchísimas ganas y fracaso estrepitoso. No hay nadie que hable de ellos. Sin embargo, Rush nunca han sido de rendirse. Sabían que tenían material más contundente. De vuelta al estudio, esta vez buscando un sonido diferente, conocen a un ingeniero de sonido que cambiará su historia. Ese tipo se llama Terry Brown. Terry es un expatriado británico que había trabajado con Donovan y con Jimi Hendrix en Inglaterra. En Canadá había producido discos para April Wine y The Stampers, los cuales habían tenido notable éxito. Cuando Terry escucha a Rush, ve en ellos un potencial enorme y con él a los mandos la banda remezcla todo lo que tenían grabado, además de trabajar en nuevo material. La sesión fue bastante vertiginosa, tal y como declararía Alex Lifeson en su momento. Ya estábamos muy motivados después del concierto y salió bastante fácil. Luego lo volvimos a grabar en noviembre, en unos 3 días, incluyendo la mezcla. Tuvimos suerte porque la mayoría de las canciones salieron en 2 o 3 tomas. 3 días, 3 músicos, 8 canciones. Así nació Rush, el álbum debut homónimo de la banda. Creo que llegados a este punto es hora de hablar del disco en sí. Se publica en 1974 bajo el sello Moon Records en Canadá. La portada, de carácter psicodélico, fue diseñada por el artista canadiense Paul Weldon. Sobre dicha portada llama poderosamente la atención el nombre de la banda en letras gigantes, una portada de impacto visual brutísimo y que tuvo 2 versiones, la roja y la rosa. Se presentan 3.500 copias, entre las que se incluyen los temas que vamos a revisar ahora mismito. Empezando por la cara A, tenemos una declaración de intenciones. Alex descarga desde el canal izquierdo un riff potente que se va trasladando hacia el derecho, mientras la batería de John entra pausada y el bajo de Geddy se asienta. Luego llega esa voz que, en palabras del propio Gene Simmons de Kiss, le sorprendió tanto en su momento, ese de Geddy Lee. En fin, la influencia de Robert Plant es obvia, y en este punto de su carrera, Rush no intentaban ocultar su pasión por Led Zeppelin. El que supone uno de mis temas favoritos de la primera etapa de Rush tiene en su letra la historia de alguien que ha pasado por momentos complicados pero que encuentra esperanza en superar los obstáculos. Simple, directa, al grano, pero enormemente efectiva como apertura. De hecho, Finding My Way sería una canción recurrente en los directos durante muchos años.
En Need Some Love lo que encontramos es un rock acelerado, adolescente, corto y sin pretensión alguna. Radsey se hace unos redobles que la verdad que lucen bastante bien. Alex saca un solo de guitarra que directamente remite otra vez al sonido de Zeppelin que comentábamos antes, mientras que la letra expresa la urgencia de conseguir el amor. No es la canción más elaborada del disco ni muchísimo menos, pero es infecciosamente pegadiza y tiene una energía brutal. El fade-in de la intro con Radsey cabalgando en las baquetas mientras Lifeson y Lee ejecutan al unísono unas escalas que desembocan en un tempo medio, eso es Take a Friend. Las letras más reflexivas hablan sobre la importancia de tener amigos que te acompañen en tu vida. El solo central de Alex deja entrever la influencia entre Page y Hendrix, dejando que la canción goce de un excelente sonido en la guitarra, todo se ha dicho. Además, todo hay que decirlo, esta fue una de las canciones que la gestión del grupo añadió al tracklist para dar al disco un perfil algo más comercial, reemplazando material más pesado de sesiones anteriores. El cierre de la cara A llega con un giro inesperado, puesto que nos encontramos con un blues rock lento y pesado, con un estilo muy marcado de los 70. Aquí Alex alterna entre la guitarra acústica y eléctrica, mientras que Geddy Lee, como decimos en España, se saca la chorra con su ejecución. Aquí Geddy Lee entrega una actuación muy emocional, acorde a lo que la letra habla, un músico que reflexiona sobre su pasado mientras intenta mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. Es una canción súper madura y diría que es el primero de los giros de tuerca que Rush meterían dentro de toda su discografía. Pienso que nadie esperaría encontrarse una pieza como esta de repente. Con What You're Doing se arranca la cara B y lo hace con un riff fortificado y esta vez con un John Radsey que, fijaros, pienso a menudo que se le menosprecia, pero aquí demuestra que era un grandísimo batería, aunque estuviese por supuesto a años luz de lo que veríamos en próximas ocasiones, claro. La letra critica directamente la arrogancia y la prepotencia. El tema se mantuvo en el repertorio de Rush intermitentemente durante algunos años y de hecho en la última gira de 2015 la mezclaron junto con la canción que cierra este disco y de la que hablaremos después porque tiene bastante miga. Llegamos a uno de mis temas favoritos del disco y además me trae muy buenos recuerdos. Recuerdo perfectamente que fue el último tema que escuché antes de bajarme del coche, entrar en el hospital y ver a mi sobrino por primera vez. In the Mood fue compuesta por Geddy Lee y es una de las canciones más pegadizas de todo el disco, siendo la única que por cierto fue lanzada como sencillo en Canadá, donde alcanzó cierta notoriedad en la rotación radiofónica. Comienza con Alex ejecutando un riff de apertura al que se suma Radsey y en el que luego Geddy Lee empieza a cantar enseguida. El tono de Lee aquí es mucho más grave que en los demás temas del disco, a excepción por supuesto de Finding My Way. A nivel de letra podemos decir que narra a una persona intentando convencer a una chica para que pase tiempo con él. Es sencilla, directa, con un gancho que a mí al menos se me hace bastante irresistible. No en vano es uno de los temas más queridos de todo este disco por toda la comunidad de Rush. Before and After es la canción que considero más sofisticada del disco y por otro lado es la que claramente prefigura el Rush que nos íbamos a encontrar en años posteriores. Comienza con unos arpegios de guitarra procesados con un sonido que suena etéreo, casi psicodélico, pero que se va construyendo mientras el bajo de Geddy Lee y los platillos de John Radsey se suma a la ecuación de una manera mucho más intensa. Por el lado de la letra hay un tono mucho más introspectivo, describiendo la relación de una pareja con el paso del tiempo.
Creo firmemente que en este tema es la primera vez del disco donde Rush parecen mirar más allá del hard rock hacia algo más complejo, más estructurado, porque aunque Here Again tenga ese aire de blues bastante evidente, sigue sonando muy clásico. Sin embargo, en Before and After se ve intención y ganas de hacer algo diferente. Y llegamos al final, 7 minutos de rock puro. El riff inicial tiene el peso oscuro de Black Sabbath, pesado, amenazante, inconfundible. Luego entra la voz doblada de Geddy Lee y la letra despliega uno de los temas más universales del rock. El trabajador que arrastra su vida de lunes a viernes, que siente que puede vivir mejor y que sueña con algo más. La sección central de la canción es donde Rush muestra toda su potencia como trío. Geddy Lee lanza una línea de bajo cabalgante que durante décadas se convertiría en uno de sus momentos más icónicos. John Rutsey responde con una batería frenética y Alex Lifeson enlaza una sucesión de solos en distintos estilos, eso sí, todos ellos brillantes. Working Man sería un pilar del repertorio en vivo de Rush desde 1974 hasta 1982. Desaparecería del setlist hasta 2002 y volvería para quedarse hasta el último concierto de la banda en 2015. Último concierto, eso sí, hasta la fecha, claro. Pero con Working Man tenemos que hacer una excepción porque no fue un tema más, sino que Rush le debe mucho, pero mucho, tanto a la canción como a una tipa llamada Donna Halper. Veréis, el disco sale al mercado con un presupuesto muy limitadito para lo que promoción se refiere. Moon Records no tiene dinero para campañas y las 3.500 copias iniciales se venden, sí, pero con cierta dificultad. La realidad es que en Canadá el impacto es modesto, pero Rush sigue siendo una banda de bares, y entonces ocurre el milagro. Bob Roper, promotor discográfico canadiense, envía una copia del álbum a Donna Halper, directora musical de WBMMS, la emisora de rock de Cleveland, Ohio. Esto se sitúa en mayo de 1974, para que os hagáis una idea. Donna describe que el disco tenía un aspecto algo casero, con ese logo rojo enorme. El sencillo designado, In the Mood, no la convenció demasiado, pero mientras hojeaba el resto del álbum y lo escuchaba en la sala de música de la emisora, Working Man le llamó muchísimo la atención. Cleveland era una ciudad industrial, obrera, de acero y humo. Una canción sobre el trabajador que sufre y sueña resonaba de manera visceral en ese contexto. Donna la pinchó a ver qué pasaba. Pinchó Working Man en la antena y se armó una brutal, el teléfono explotando. Los oyentes querían saber quién narices eran esos tipos, querían comprar el disco, algunos juraban que era un nuevo tema de Led Zeppelin. Donna empezó a recibir copias del álbum para los conciertos de discos de Cleveland, que se agotaron por supuesto de inmediato. Donna contactó con Cliff Barnstey, promotor de Mercury Records, y le habló de esta banda canadiense que estaba petándolo en Cleveland. Mercury acababa de firmar a Bachman Turner Overdrive, otro grupo canadiense de hard rock que estaba funcionando muy bien en Estados Unidos. El patrón, como os dais cuenta seguro, era bastante claro. Rush consiguió su primer contrato con un sello consolera. Mercury Records lanzó el álbum en los Estados Unidos. En los agradecimientos de esa edición americana, la banda escribió que el disco estaba en agradecimiento a Donna Halper y a Cleveland por hacer rodar la bola. También le dedicaron sus dos primeros álbumes y Donna Halper no solo les dio un golpe de fortuna, es que les dio una carrera, y contrario a lo que muchas bandas parecen olvidar con el paso del tiempo, Rush siempre agradeció el gesto, incluso a día de hoy. Sin embargo, aunque todo pudiese parecer muy bueno y muy bonito, no todo era tan bonito como se pintaba. En el momento de mayor éxito,
justo cuando todo empieza a abrirse, Rush se enfrenta a una crisis interna que pondrá en peligro todo lo conseguido. John Rutsey fue durante 6 años el alma social de Rush. Era él quien introducía las canciones en directo, quien animaba al público, quien había establecido la identidad visual de la banda en sus primeros años, quien convenció al grupo de adoptar los atuendos glam de la primera época. En las fotos de la contraportada del álbum, mientras Geddy Lee y Alex Lifeson tienen expresiones serias o distantes, John Rutsey es el único que sonríe, la sonrisa de un hombre que está donde quiere estar. Pero Rutsey sufría de diabetes crónica. Las implicaciones de la enfermedad hacían que las giras largas fueran no solo difíciles, sino potencialmente peligrosas para su salud. Eso a día de hoy no hubiese sido así, ha avanzado mucho la cosa, pero en aquellos años sí que era un problema. Con Mercury Records preparando una gira extensa por Estados Unidos, quedaba claro que John no podía comprometerse a eso, porque como dijo Ray Daniels, era o pararle los pies o volver con él en una caja de pino. No suficiente con esto, se sumaban diferencias musicales que llevaban tiempo cocinándose. Mientras Geddy Lee y Alex Lifeson escuchaban con pasión bandas como Genesis, King Crimson, Yes o Camel y empezaban a hablar de explorar ese rock progresivo, John Rutsey prefería grupos más directos, como por ejemplo Free o como por ejemplo Grand Funk Railroad. Cuando Geddy y Alex compusieron lo que luego sería Anthem, la cual abriría su siguiente álbum, Fly By Night, Rutsey quedó desconcertado. Eso no era música que él quisiese hacer. El 25 de julio de 1974, John Rutsey tocó su último concierto con Rush en el Centennial Hall de London, Ontario. La banda actuaba como telonera de Kiss. Fue su único registro oficial en directo con el grupo. John se alejó de la vida pública y de la música. Se supo de su muerte el 11 de mayo de 2008 en su casa de Toronto, a los 55 años, por insuficiencia cardíaca. Geddy Lee y Alex Lifeson publicaron un comunicado de condolencias. Hay un debate eterno entre los fans. ¿Qué habría sido de Rush con John Rutsey en la batería? Probablemente una banda de hard rock canadiense de éxito moderado, tal vez incluso a John se le hubiese abierto un poco la mente y hubiese accedido a lo que querían hacer Geddy y Alex. Era competente, era directo, incluso popular, pero nunca la entidad artística y cultural en la que se convirtieron, eso seguro, porque 4 días después de ese último concierto de Rutsey, el 29 de julio de 1974, Rush hizo una audición a varios bateristas y uno de ellos entró en la sala y los dejó sin palabras. Como hemos dicho anteriormente, el 25 de julio de 1974, Rush toca un concierto más, otro teatro, otro público, otro setlist parecido al del día anterior, pero cuando se apagan las luces y la banda deja el escenario, algo sí que es diferente. Ha sido el último show de John Rutsey. El grupo entonces está en un punto extraño. Por primera vez en su historia, las cosas empiezan a moverse en serio. Hay un sello con distribución internacional interesado y que les ha fichado. El álbum empieza a circular en Estados Unidos. Cleveland ha abierto una puerta que nadie esperaba abrirse. Rush estaba por fin donde siempre había querido estar, pero sin batería. No había tiempo que perder. 4 días después de ese concierto, en una sala de ensayo de Toronto, empiezan las audiciones. Entran varios baterías, algunos son sólidos, otros tienen buen groove, otros parecen encajar bien a nivel personal, pero nada termina de hacer clic. Rush no necesita simplemente a un batería, necesita a alguien capaz de aguantar giras duras, crecer con la banda y empujar la música mucho más allá de lo que han hecho hasta ahora. La jornada avanza, el aire se vuelve pesado y parece que la búsqueda tendrá que continuar otro día, hasta que entonces llega un Ford Pinto, aparca enfrente de donde están haciendo las audiciones y se baja el último candidato. Llega con un aspecto tímido, algo desgarbado, con el pelo corto, cargando él mismo su batería, y tanto Geddy como Alex se quedan pensando:
¿Quién narices es este friki? ¿Dónde va con esas pintas? El tipo de la batería viene de una racha larga de intentos fallidos, de bolos pequeños y sueños que parecen haberse roto lejos de casa. No trae una gran reputación ni recomendaciones de la industria, solo un kit muy vívido y una determinación silenciosa. Se sienta, ajusta la altura de los elementos, respira hondo y cuenta. Y en unos pocos compases, la atmósfera en la sala cambia completamente. Desde su lado, Geddy y Alex notan enseguida algo distinto ahí. Hay pegada, hay precisión, pero también hay una imaginación rítmica con la que no se habían encontrado anteriormente. Las canciones de repente parecen respirar de otra manera. Hay acentos nuevos, dinámicas distintas, una sensación clara de que ese batería no solo acompaña, está aportando una voz propia. Desde su lado, sin embargo, él no lo siente así. Termina la audición con la sensación amarga de haber estado rígido, de no haber estado a la altura, de no haber mostrado de lo que es capaz. Sale de la sala convencido de que aquello no va a ninguna parte y que será otro "gracias, ya te llamaremos", que se perderá para siempre. Dentro, mientras tanto, la conversación es muy distinta. Para Geddy y Alex, la decisión es prácticamente inmediata. No están seguros todavía de hacia dónde va a ir la banda, ni qué tipo de música terminarán haciendo, pero sí saben una cosa. Con este batería, el techo acababa de subir varios metros. Rush acaba de cerrar su primera etapa y sin que ninguno de los tres lo sospeche del todo, acababa de empezar otra que va a llevarles mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar en 1974. Pero eso es otra historia que estará en la segunda parte de este documental. Suscríbete para no perderte el siguiente, activa la campana de notificaciones y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!